En el versículo 1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche no tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar, del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, para que creáis, mas vamos a él. Hasta el versículo 15 leímos por ahora, hermanos. Estamos en el año 2024, ya bien entrado el mes de enero. De hecho, ya estamos más cerca al final de mes. Aunque bueno, todavía viene algo muy importante antes que termine este mes, y es que nuestro campamento mundial. Eh, cada vez que viene el campamento, como muchas cosas, ¿no? Suceden. Normalmente la sede anfitriona del campamento, eso es desde meses antes, toda una revolución, expectativa, tantas cosas que vienen, ¿no? Decía el pastor Juan en un culto, nos decía, vayan, nosotros vamos a ir, otros van a hacer el campamento, pero nosotros lo vamos a disfrutar. Más o menos así es que Dios obra, ¿no? También a nosotros, no sé si el próximo año o cuando nos corresponda nuevamente el campamento mundial, pero cuando, ¿por qué hablaba de este año, de que estamos en el 2024? Porque si nosotros miramos como la vida del hombre, normalmente hacia dónde la enfocamos, hacia dónde el ser humano enfoca su camino, siempre queremos mejorar de condición, ¿cierto? Estudiar, progresar, hablamos del progreso, del desarrollo, de mejorar nuestra condición de vida, de que las cosas estén mejor. eh, pues si uno mira, la mayoría de las personas, pues, hacia dónde enfoca ese progreso, ese desarrollo, pues, hacia condiciones físicas. Por eso uno quiere, normalmente, porque se quiere ser profesional, estudiar en la universidad, tener mejor preparación académica, intelectual, porque pues a través de eso uno tiene normalmente la idea, la percepción de que estudiando pues va a ganar mejor, va a tener posibilidad de mejores trabajos o mejores oportunidades para desarrollar una empresa, cosas de esa, como de ese tipo. Pero independientemente de si se estudia o no, el hecho es que como normalmente la idea de progreso y de desarrollo y de mejorar las condiciones de vida, la idea que los seres humanos tenemos acerca de eso es principalmente desarrollar nuestras condiciones físicas, condiciones materiales, vivir en un mejor barrio o en una mejor casa, mejor habitación, vestirse mejor, comer mejor, poder viajar más. Como normalmente nos enfocamos en eso, ¿no? Las condiciones materiales, lo que nos rodea. Y pues digamos que también, en cierta manera, como
algunas personas empiezan a inquietarse acerca de su desarrollo, no ya solo materialmente, sino como personas, como individuos. Uno de esos, digamos, manifestaciones de ese deseo del hombre de mejorar su condición personal, pues también está en su cuerpo, ¿no? Tratamos de comer, alimentarnos saludablemente, algunos intentan hacer ejercicio, hacer deporte, trotar en la mañana, ir al gimnasio. Y ya pues como algunos procuran dar un paso más allá y no solamente en cuestiones materiales, físicas o condiciones de su cuerpo, sino también como que algunas personas quieren desarrollarse o mejorar como eh, lo que consideramos normalmente la vida espiritual o el ser de una persona. Por eso eh, empiezan a tratar de mejorar como su comportamiento, su manera de pensar, la manera en que se relacionan con las demás personas. Pero cuando nosotros, como por esa gracia que Dios nos da de empezar a meditar acerca de la vida espiritual, no ya solamente con la idea humana, sino empezar a encontrar en su palabra qué es verdaderamente la vida espiritual. Es cuando nosotros pues descubrimos, ¿no? La necesidad que tenemos de la obra de Dios, de que Dios ponga su mano en nuestra vida y de que sea Él quien trabaje y quien abra ese camino. Como una de las cosas que nos enseña la iglesia muy importante. Tal vez ustedes recuerdan algunas de las conferencias de los siervos de Dios que hemos escuchado, cómo la sabiduría no tiene que ver, la sabiduría según el mundo normalmente que es una persona que vive como aislada, que una persona que está por allá en una condición como que la ve uno muy alto, que sabe muchas cosas, que sus consejos son como muy profundos, que sabe tomar decisiones, que es muy tranquila, pero algo que nos enseña la iglesia, pues a través de ICAM, ¿no? Aquí en Colombia hay ICAM, el Instituto Internacional para el Cambio de la Mentalidad. Es que la sabiduría, más allá del conocimiento, de una posición con, digamos, como un perfil filosófico, algo de esa naturaleza, muy espiritual a nuestra manera de ver, la sabiduría más bien tiene que ver con reconocer nuestra necesidad, nuestra debilidad, nuestra condición en la cual siempre vamos a necesitar ayuda de otros. Por eso nos enseña, ¿no? La iglesia, pedir ayuda no es una humillación, sino en realidad ¿qué es? Es sabiduría, porque cuando nuestro corazón se abre a esa posición en la que reconocemos, yo necesito la ayuda de otras personas, mi fuerza no es suficiente para, digamos, vencer las distintas circunstancias, situaciones que nosotros enfrentamos. Pues es una puerta que se abre a que nosotros recibamos el conocimiento, la experiencia, la sabiduría de otras personas. Cuando ese acto sencillo en el que nosotros necesitamos, por ejemplo, hacer algún trabajo físico, y sí, en muchas ocasiones, yo puedo hacerlo, yo puedo mover esto, pero cuando por alguna razón enfrentamos algo que no podemos hacer, digamos, mover una mesa muy pesada, entonces uno cuando pide ayuda, ¿qué es lo que está haciendo? Ya mi posición, mi capacidad se multiplica. Ya no es solamente mi fuerza, sino que juntamente con la fuerza de otra u otras personas, ya yo voy a poder hacer muchas más cosas. Entonces, como a mí me da mucha alegría que por medio de esas enseñanzas que
la iglesia nos da, nuestro corazón se abre a un mundo muy diferente al que normalmente nosotros estábamos acostumbrados. Y nuestro corazón se ensancha para que nosotros podamos ver la vida ya no solamente desde nuestro punto de vista, sino que cuando escuchamos a otra persona, es como si ya nosotros no viéramos solamente desde nuestros ojos, sino como si a través de los ojos de otra persona nosotros también pudiéramos ver nuestras situaciones, las cosas que enfrentamos. Y entonces, de la misma forma, es como, eh, digamos, uno está en un lugar y uno ve, ¿no? Uno ve lo que lo rodea y a partir de eso que ve, pues, como juzga las situaciones y entiende la situación en la que se encuentra. Pero cuando compartimos, por eso la importancia de lo que nos enseña la iglesia de tener comunión, de conversar con los hermanos, de abrir nuestro corazón exponiendo lo que hay, eso lo que hace es que yo desde mi punto de vista veo mi circunstancia de una manera, mis hijos así, mi esposo, mi esposa así, mi situación de esta forma. Pero cuando yo hablo eso que está en mi corazón, estoy hablando lo que yo veo, ¿cierto? Pero cuando viene otra persona y escucha lo que yo le estoy diciendo y empieza a hablarme de cómo esa persona ve esa situación, pues, ¿qué ocurre? Mi punto de vista se amplía. Ya no solamente veo según mi percepción, según mis sentidos, sino que lo que otra persona ve también se va a hacer mío y mi punto de vista es mucho mejor. Es como mirar desde un lugar mucho más alto. Y por supuesto, ¿cuál es el mejor punto de vista? El de Dios, ¿no? Porque Dios lo ve todo, es el más alto, ¿no? Dios, una de las maneras en la que la Biblia lo nombra como es el Altísimo. Pues el Altísimo es aquel sobre el cual no hay uno más alto. Entonces, el punto de vista de Dios es mucho mejor que el nuestro porque no solo en cuestiones físicas, no nos referimos solo a, con respecto a ello, sino que Dios ya espiritualmente ve las cosas, por supuesto, muchísimo mejor que nosotros, no solo en cuestiones del lugar en el que estamos, sino también del tiempo. Dios es el principio y el final, el alfa y la omega. Entonces, Dios ve las cosas más allá, ¿no? Más adelante, en el futuro. Él ve nuestro mañana. Él veía ya como que el pueblo de Israel se enfrentó a aquel mar y él le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a este pueblo que marche. Y por eso Moisés podía decirle luego al pueblo, ustedes conozcan la salvación que Dios hará hoy por nosotros. Aunque nosotros vemos situaciones que nos parecen un gran mar que no nos va a permitir avanzar y que detrás tenemos aún una situación, un enemigo que nos va a destruir. Dios que está diciendo, avancen. ¿Por qué? Porque Dios sabía el camino que iba a abrir. Dios sabía que en medio de eso que parecía imposible, donde definitivamente nosotros no vemos ninguna salida, Dios va a abrir un camino. Y aquello que pensamos que nos puede destruir, Dios al abrir camino delante de nosotros, después a nuestra espalda podemos mirar y creo que muchos testimonios podríamos escuchar de los hermanos, cada uno podría hablar como hoy día mirando hacia atrás, eh, situaciones que pasamos, problemas que a nuestra vista eran imposibles de resolver. Luego de ver la mano de Dios, pudimos experimentar, Dios, lo que para mí era un problema, Dios no lo vio así y Dios trabajó maravillosamente para que eso no me venciera, para que eso no nos derrotara, sino que al contrario, vimos la obra de Dios maravillosamente. Entonces, cuando nosotros empezamos a meditar acerca de nuestra vida, no ya según nuestro punto de vista, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí nosotros leímos, hermanos.
en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, aquel pasaje muy conocido, ¿no? En el que las hermanas de Lázaro, Marta y María, envían a decir al Señor, quien se encontraba en una aldea a algunos kilómetros de distancia de donde se encontraban ellos, María y Marta y su hermano Lázaro. Él está enfermo y envían a decirle al Señor, ay, aquí el que amas está enfermo. Y pues el Señor no acude rápidamente, es pali pali. El Señor no corre de una vez, no inmediatamente a lo que Marta y María le dicen, sino que Él como autor y consumador de la fe, le está muy tranquilo. ¿Por qué? Porque Él sabe el fin de la historia, porque Él sabe que Lázaro no va a ser destruido, aún a nuestra vista, cuando uno mira, dice, esta enfermedad, en el versículo 4 oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Cómo es que el Señor, cuando uno mira más adelante la historia, aún Lázaro murió y el Señor sabía que había muerto? Y de hecho aquí ya sabía, unos días antes de que muriera, ya él sabía que iba a morir. Sin embargo, él les dice a sus discípulos, envía a decir a María y delante de sus discípulos, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dios sabía el final de la historia. Dios sabía que Lázaro iba a salir de esa tumba, que por su palabra Lázaro iba a levantarse de esa muerte. Pero lo asombroso también es que en un momento, esta mañana, como había un versículo que daba vueltas un poco en mi cabeza y que se conecta con otra cosa, ya vamos a ver. Versículo 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Claro, el Señor sabía que ya Lázaro había muerto, pero a los ojos del Señor, en realidad, Lázaro como estaba, dormido. Hay otro pasaje en el que hay una niña, ¿no? Y que ella ha muerto, pero él le dice a las personas que lo rodean, no está muerta, sino que duerme. Vamos a ver un momento en el capítulo 17 del libro de Salmos. Salmos capítulo 17, el versículo 15. Dice, Salmos 17, 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En este salmo, cuando uno lo lee completo, uno empieza a percibir, si después quieren leerlo un poco, hermanos, uno empieza a percibir como en qué situación se encontraba el rey David. Este es un salmo de David. Él se encontraba, de hecho todo el salmo es una gran oración en la que uno puede ver allí cómo el rey David siente, digamos, la opresión de sus enemigos, la persecución, cómo quieren destruirlo. Pero hacia el final, en ese último versículo, dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. También allí un poco David habla lo que consideraríamos como injusticias de la vida, porque hombres que lo persiguen, pero que tienen beneficios, pero él puede encontrarse con algo muy valioso de la vida espiritual y es que la plenitud del ser humano, allí en esta versión en español dice, estaré satisfecho.
Estar satisfecho, ¿qué es? No es solamente una cuestión como de, ay, sí, estoy lleno en mi estómago, ¿no? Sino de ese mundo del corazón, de nuestra vida espiritual, tener la plenitud en nuestro ser. Estar satisfecho es estar hecho completamente. No solamente Él quiere que su situación cambie, Él entiende que no solamente es como lo que lo rodea, lo que tiene que cambiar, o esa persecución que está sufriendo, que sus enemigos sean destruidos o algo así, sino que la plenitud, la alegría, la satisfacción real del mundo de su corazón, de su ser, ¿en dónde la encuentra? Él dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Tan maravilloso, ¿no, hermanos? Últimamente, ¿no? Esa palabra, por la gracia de Dios, está ahí rondando alrededor nuestro. ¿Cuál? La semejanza. Esa manera en la que Dios nos hizo a nosotros y que como por causa de la obra de Satanás al principio de la humanidad, separándonos de la voluntad del corazón de Dios, haciéndonos desechar la palabra de Dios de nuestro corazón, como que nos hizo quedar como. Señor dijo, ¿no? El que comiere del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirá. Pero Dios con tanta misericordia, ¿cómo nos ve? Él dijo de Lázaro, no está muerto, solo duerme. ¿Por qué? Porque como dice en el Evangelio de San Juan, aquí viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Como Dios también, el Señor de nosotros, que dijo, no está muerto, solo duerme. El Señor sabía, por mi palabra, Lázaro va a despertar, va a salir de esa tumba y va a salir como lleno de vida, lo que parece a los ojos humanos algo que está descompuesto y que en realidad a los ojos humanos estaba descompuesto por la palabra de Dios, iba a despertar completamente sano, en perfecta condición. De la misma manera, hermanos, cuando nosotros recibimos el Evangelio, ¿qué sucede? Ese anhelo que aquí el rey David está manifestando. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Claro, no es esa justicia humana que nosotros pensamos, venganza de nuestros enemigos, que me den lo que me merezco. Gracias a Dios, no nos dan lo que nos merecemos, porque si fuera así, ¿dónde estaríamos, no, hermanos? Sino que en la justicia de Dios, ¿cuál justicia de Dios? El apóstol Pablo nos habla, ¿no? Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, como que hemos sido justificados gratuitamente por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la ofrenda de Él. Nosotros hemos sido justificados. Esa es la justicia de Dios, no una justicia según la medida humana, se le da a cada uno según su obra, sino como la justicia de Dios en misericordia, en gracia, en la obra de Jesucristo cubriendo nuestro ser. Por eso de la misma manera, nosotros podemos, así como el rey David dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, a Dios por medio de su palabra, estableciendo su corazón en nuestra vida, nosotros podemos experimentar esa semejanza de Dios. Entonces, hermanos, ya no es ese mismo deseo que tal vez teníamos en otro tiempo y que a dónde nos dirigía, al esfuerzo humano, a mejorar nuestra condición, para que nosotros podamos considerar, yo estoy pleno en la vida, estoy satisfecho, así como aquel hombre que cuenta el Evangelio, oh alma, descansa, descansa porque tus graneros están llenos, porque tus lagares rebosan de mosto, pero él hablaba de cosas físicas, ¿no? De cosas materiales. Hermanos, no es eso, ¿no? Ay, sí, ya tengo una cuenta bancaria abundante, estoy en buena condición de salud, mis hijos están muy bien. Como no es eso, ¿no? Sino como poder darnos cuenta
cómo nuestro corazón, por medio del Evangelio, ha recibido ese llamado de la voz de Dios para despertar al mundo de Dios, al reino de Dios. Dice que fuimos trasladados de las tinieblas al reino del amado, a su luz admirable. Por eso nosotros con cuánta esperanza, con cuánta alegría podemos caminar, hermanos. Hemos escuchado últimamente, el pastor nos compartía, nosotros recibimos el Evangelio y Dios no nos devolvió ese poder que tenía antes del ser humano de gobernar, ¿Por qué? Porque si nosotros a nosotros Dios nos lo hubiera devuelto como era en el principio del tiempo, pues ¿qué sucedería? También fácilmente nosotros nos apartaríamos del corazón de Dios y viviríamos así superpoderosos, pero Dios, por encima de que nosotros tengamos un gran poder, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros estemos con Él, que nosotros caminemos de la mano con Él. No porque a Él le haga falta, aunque en cierta manera, ¿no? Es como si Él estuviera feliz solamente bendiciendo nuestra vida. Pero no es que Dios vaya a ser más o le haga falta que seres humanos tan débiles y tan pequeños como nosotros en comparación a Él estén a su lado, sino porque en su corazón hay tanta alegría cuando nosotros podemos recibir de su mano la gracia, la misericordia, cuando Él puede ver esa alegría en nuestro corazón siendo bendecidos por el corazón suyo, por su voluntad, por su mano. Por eso también, hermanos, nosotros podemos decir, la plenitud de nuestro ser que es, cuando estamos satisfechos, cuando esa palabra de Dios nos despierta a la voluntad de Dios, nos hace ver ya el mundo no según nuestra vista, sino según el corazón de Dios. Estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza, conectados con el corazón de Dios, con su palabra, con el corazón de Jesucristo nuestro Salvador. Nosotros vamos a vivir una vida realmente plena, hermanos. No plena con la idea humana, en condiciones materiales, condiciones físicas. Claro, es que todos tenemos ese deseo, ¿no? Que Dios nos permita como ver también en nuestra vida la bendición materialmente, pero que eso no sea la motivación de nuestro corazón, ni lo que determina como la alegría y la satisfacción que podamos sentir en nuestra vida espiritual, sino que realmente, así como el Señor Jesucristo le dijo un momento a los discípulos, no se alegren, ni siquiera de que los demonios se sujetan cuando ustedes están hablando en mi nombre, sino de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. De la misma manera, hermanos, que nosotros nos sintamos satisfechos porque por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos retornado a esa condición de hijos de Dios. Nosotros hemos vuelto a ser injertados en ese olivo y hemos despertado a la vida espiritual por medio de la obra de nuestro Señor. Así nosotros podemos tener gran esperanza y realmente, independientemente de cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, es haber escuchado esa voz que nos despertó a la vida espiritual. Y por eso podemos decir como el rey David, estamos satisfechos cuando despertemos a la semejanza con Dios. Y nosotros ya por la fe, ¿cómo somos? Semejantes nuevamente a nuestro Creador, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Amén, hermanos. Vamos a orar esta mañana delante de Dios, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Nuestros sentidos, nuestras capacidades en realidad son muy limitadas, Señor, cuando vivimos según nuestra idea. Pero por medio de la voluntad tuya, por medio de tu palabra, nosotros despertamos a la vida espiritual, Señor. Gracias por esa gran misericordia. No podremos comprenderlo en este mundo, Señor, pero un día podremos ver a cara descubierta todo, Señor. Entre tanto, permítenos la alegría de escuchar tu palabra para más y más, Señor, ver la obra tuya en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque tú por medio de la iglesia nos guías a ese camino más excelente, Dios. Oramos también, Señor, para que tú abras camino, Dios, para que podamos participar de manera maravillosa en este campamento, Señor, juntamente
con nuestro pastor, Señor, ese siervo que nos permites en este tiempo en Colombia, Dios, y también que podamos escuchar la palabra de tu siervo, el pastor Uxupar, Señor, y alegrarnos con toda tu familia en los países cercanos, Señor, y dar el testimonio de la obra tuya en nuestra vida, Dios. Te amamos, Señor, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.